Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, mis amigos, tenemos un tema que ha estado haciendo muchísimo ruido en las redes sociales, un tema que les aseguro, los va a dejar boquiabiertos. Estamos hablando de un verdadero torbellino de emociones, un giro inesperado que involucra a dos de los nombres más resonantes del espectáculo turco y que, créanme, ha revolucionado absolutamente todo. Así que antes de sumergirnos de lleno en este fascinante relato, les hago una invitación especial. Si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras novedades. Porque hoy, amigos, vamos a desentrañar un misterio que tiene a medio mundo hablando, la sorprendente movida de Can Yaman que ha dejado a Demet Özdemir y a todos los fans con la boca abierta. Imagínense la escena. Por un lado, tenemos a Can Yaman, el galán que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su porte. Por el otro, a Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha brillado en innumerables producciones, y por supuesto, una figura muy querida por el público. Ambos, como muchos saben, compartieron pantalla y para muchos, una química que traspasaba la ficción. Las especulaciones, los rumores, las esperanzas de los fans, todo un universo paralelo giraba en torno a su posible relación. Y de repente, cuando parecía que todo estaba encaminado, o al menos bajo control, ¡boom! Can Yaman da un paso que nadie, absolutamente nadie, esperaba. ¿De qué se trata exactamente esta revolución? Bueno, la noticia que ha encendido las alarmas es que Can Yaman, nuestro querido Can, ha decidido tomar un rumbo completamente diferente en su carrera. Y no me refiero a un simple cambio de proyecto, no. Estamos hablando de una decisión que parece ser mucho más profunda, algo que ha implicado un alejamiento estratégico de ciertos círculos y una apuesta audaz por un futuro que hasta ahora se nos presenta bastante enigmático. El punto central de esta conmoción, y aquí es donde entra Demet Özdemir en la ecuación, tiene que ver con ciertos eventos recientes y una aparente distancia que ha surgido. Seamos sinceros, la relación entre Can y Demet siempre fue un tema candente. Su trabajo juntos en series como Erkenci Kuş los catapultó a la fama internacional, y la conexión que mostraron en pantalla hizo que miles de fans imaginaran un romance en la vida real. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, los rumores persistieron durante mucho tiempo, alimentados por apariciones públicas, interacciones en redes sociales y, por supuesto, la magia de la química actoral. La complicidad que desbordaban en cada escena y la forma en que se miraban, hizo creer a muchos que había algo más que compañerismo profesional. Las redes sociales se llenaron de fanfics, montajes y teorías sobre su posible relación, creando un mundo paralelo en la imaginación de sus seguidores más acérrimos. Lo que ha sucedido ahora, sin embargo, parece haber reescrito las reglas del juego. Can Yaman, en un movimiento que ha sido descrito como audaz y hasta cierto punto impredecible, ha tomado decisiones importantes respecto a su carrera y, por ende, a su presencia en ciertos escenarios donde antes era una figura constante. Y es aquí donde la conexión, o la desconexión, con Demet se vuelve tan relevante. No se trata de una simple pausa, sino de un cambio de dirección que ha sorprendido a propios y extraños, y que inevitablemente ha afectado la narrativa que los fans habían construido en torno a su relación. Piensen en la dinámica de Hollywood, o de la industria del entretenimiento en general. Los actores, las actrices a menudo se ven envueltos en proyectos que los unen con colegas por un tiempo prolongado. Y cuando esos proyectos terminan o cuando las circunstancias cambian, las dinámicas pueden ser complejas. En el caso de Can y Demet, muchos creían que su cercanía se debía a factores profesionales, al éxito de sus proyectos juntos. Pero cuando uno de los dos empieza a tomar caminos distintos, especialmente de forma tan marcada, las preguntas afloran. ¿Era su conexión puramente profesional? ¿O había algo más que la cámara no podía captar del todo, pero que la distancia ahora revela? Se dice, y esto es lo que ha desatado la mayor parte de la revolución, que Can Yaman ha tomado un giro radical en cuanto a sus proyectos y, sobre todo, a su forma de gestionar su imagen pública y sus colaboraciones. Ha habido rumores de un cambio de agencia, de un enfoque en proyectos internacionales con un perfil quizás más bajo en cuanto a exposición pública inmediata, pero de mayor ambición a largo plazo. Se habla de que está buscando consolidar una carrera más allá de las telenovelas turcas, apuntando a producciones cinematográficas o series de plataformas de streaming globales que le permitan explorar facetas actorales más complejas y exigentes. Este cambio de estrategia, que implica una reevaluación de su marca personal y de las oportunidades que elige, es lo que ha causado el mayor revuelo.
Y en medio de todo esto, la aparente falta de interacción pública con Demet Özdemir, que antes era algo bastante común, ha llamado poderosamente la atención. Los fans, como siempre, han estado a la caza de cualquier indicio. Han analizado cada me gusta, cada comentario, cada publicación en redes sociales. Y la ausencia de esa interacción habitual entre Khan y Demet ha sido interpretada de mil maneras. Para algunos es simplemente el curso natural de las cosas, cada uno sigue su camino profesional. La vida avanza, los proyectos terminan, y la cercanía que se cultivó en el set se disuelve con el tiempo y la distancia. Para otros, sin embargo, es una señal más clara de que algo ha cambiado, de que la dinámica entre ellos ya no es la misma. Y ahí es donde entra la palabra sorpresivo. La sorpresa no radica tanto en que dos actores dejen de interactuar públicamente después de un proyecto, sino en la forma en que ha sucedido y en el contexto de la carrera de Khan en este momento. Es la magnitud del cambio y la aparente desconexión lo que ha generado esta ola de asombro. Can Yaman está en un punto álgido de su carrera. Ha conquistado Turquía, Italia, España y muchos otros países. Su fama es global. Ha construido un ejército de seguidores leales que lo admiran por su talento y su atractivo. Y en este momento, cuando podría estar capitalizando esa fama de muchas maneras, explotando la sinergia con otras figuras populares, su decisión de, digámoslo así, recalibrar su estrategia, ha sido vista por muchos como una jugada maestra, o quizás, para algunos, como una decisión arriesgada. Es como si estuviera redefiniendo su propio espacio en la industria, buscando un tipo de reconocimiento y desarrollo profesional diferente al que lo catapultó a la estratosfera. Y este giro, esta redefinición de su camino, es lo que ha hecho que todos, incluyendo a Demet Özdemir, se encuentren, de alguna manera, en una posición diferente. ¿Qué significa esto para Demet Özdemir? Pues, por un lado, ella sigue brillando con luz propia. Sus proyectos continúan siendo exitosos y su base de fans es sólida. Ella ha sabido mantenerse relevante y consolidar su carrera de manera independiente, demostrando su valía como actriz más allá de cualquier dúo. Sin embargo, la sombra de la comparación, la conexión que la gente siempre hará con Can Yaman, es innegable. Cada vez que uno de ellos tiene un nuevo proyecto, o aparece en algún evento, la gente inevitablemente compara, especula y recuerda su tiempo juntos. Y ahora, con este movimiento de Can, la conversación se intensifica. ¿Significa esto que sus caminos profesionales se alejarán aún más? ¿Podríamos verlos trabajando juntos de nuevo en el futuro, o este giro de Can ha cerrado definitivamente esa puerta? Las preguntas se acumulan y las respuestas son esquivas. Lo fascinante de todo esto es la especulación que genera. Cada ausencia de una foto juntos, cada silencio en las redes, cada aparición pública sin mención mutua, se convierte en un motivo de debate. Y es que en el mundo del espectáculo, la imagen pública lo es todo, y las relaciones entre las estrellas, sean profesionales o personales, son objeto de un escrutinio constante. La forma en que se proyectan, las amistades que cultivan, las colaboraciones que aceptan, todo es analizado y diseccionado por millones de ojos expectantes. Lo que parece claro es que Can Yaman está apostando por un futuro que él mismo está construyendo, lejos de lo que quizás se esperaba de él. Su enfoque en proyectos internacionales, en producciones que quizás tienen un alcance diferente al que lo hizo famoso inicialmente, demuestra una ambición que va más allá de la fama instantánea. Está buscando consolidar su carrera a nivel mundial, quizás con proyectos más desafiantes, más artísticos, o simplemente con un tipo de proyección distinto que le permita explorar su potencial al máximo. Ya no se trata solo de ser un ídolo juvenil, sino de convertirse en un actor con un reconocimiento global por su talento y versatilidad. Y cuando hablamos de que ha revolucionado todo, no es una exageración. Ha revolucionado las expectativas. Ha revolucionado la conversación en torno a su figura, obligando a los medios y a los fans a reevaluar su trayectoria y sus intenciones. Ha revolucionado la forma en que se percibe la industria turca y su potencial de exportación, al ver a uno de sus actores más emblemáticos tomar decisiones tan audaces. Y sin duda ha puesto a pensar a muchos sobre los siguientes movimientos, no solo de él, sino también de aquellos con quienes ha compartido escenarios y, en cierto modo, sus vidas profesionales. Piensen en los fans que amaban la pareja de Can y Demet en pantalla. Para ellos, este giro de Can, esta aparente distancia con Demet, puede ser un golpe. Han idealizado una conexión, una química que creían real, y ahora ven cómo esa conexión se disipa.
O al menos se transforma de una manera inesperada. Es como ver a tus personajes favoritos de una serie tomar caminos separados en la vida real, y la magia se desvanece un poco. Esta nostalgia por lo que fue y la incertidumbre sobre lo que será, es lo que mantiene viva la conversación. Pero también hay que reconocer la valentía de Khan. Tomar decisiones tan firmes en un momento de pico de popularidad requiere coraje. Significa que no se conforma con lo establecido, que busca más, que tiene una visión clara de lo que quiere para su futuro y no teme tomar los riesgos necesarios para alcanzarlo. Significa que está dispuesto a dejar atrás lo que funciona para explorar nuevas fronteras. Y esa visión, aparentemente, ya no incluye la misma dinámica de cercanía pública con The Method de Mir que antes existía, o que los fans esperaban que existiera. Es una declaración de independencia artística y profesional. Entonces, ¿qué hemos aprendido de todo esto? Hemos aprendido que el mundo del entretenimiento es dinámico, impredecible y lleno de sorpresas. Hemos aprendido que las carreras de los artistas pueden tomar giros inesperados, y que estas decisiones a menudo tienen repercusiones que van más allá de lo puramente profesional, afectando la percepción pública, las relaciones y las expectativas de los seguidores. Hemos visto cómo la figura de Khan Yaman, con una movida audaz y sorpresiva, ha logrado acaparar la atención, generar debate y, sí, revolucionar todo lo que rodea su figura y su conexión con otras personalidades del medio, como The Method de Mir. Es un recordatorio de que por mucho que los fans proyectemos o esperemos ciertas cosas, al final, cada artista es dueño de su camino y de sus decisiones. Son ellos quienes toman las riendas de su carrera, quienes deciden qué proyectos aceptar, con quién colaborar y cómo quieren ser percibidos por el público. Y en el caso de Khan Yaman, esta última jugada es una clara demostración de que está escribiendo su propio guión, uno que hasta ahora nos ha dejado a todos intrigados y con muchas ganas de ver qué sucede después. Su enfoque en el futuro es lo que realmente importa, y si eso implica distanciarse de ciertas figuras o expectativas, es su prerrogativa. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de nuestro fascinante recorrido por esta noticia que ha sacudido los cimientos del espectáculo turco y global. Hemos explorado las razones detrás de la sorpresa, la posible conexión con The Method de Mir y el impacto general de las decisiones de Khan Yaman en su carrera y en la percepción pública. Hemos analizado las reacciones de los fans, las especulaciones y las posibles implicaciones para el futuro de ambos artistas. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que lo hayan encontrado tan intrigante y revelador como yo. La industria del entretenimiento nunca deja de sorprendernos, y noticias como esta nos recuerdan la complejidad y la fascinación que envuelven la vida de las celebridades. Ahora, la palabra la tienen ustedes. Me encantaría leer en la caja de comentarios qué opinan sobre esta sorpresiva movida de Khan Yaman. ¿Creen que es una buena decisión para su carrera a largo plazo? ¿Cómo creen que esto afecta su relación con The Method de Mir? ¿Consideran que es un intento por reinventarse o simplemente una evolución natural de su carrera? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a crear contenido que realmente les interesa. Y si han disfrutado de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias, análisis y primicias preparadas para ustedes. Nos vemos muy pronto con más historias y análisis que los mantendrán al borde de sus asientos. Hasta la próxima.